Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. Pues en esta tarde donde continuamos los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde con esta programación que es Escudriñando Juntos las Escrituras, una programación que está siendo dedicada completamente al estudio de la Palabra de Dios. Y estamos en la clase número 55 con el estudio de uno de los libros del Nuevo Testamento, como es la gran exposición de la fe, como es la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Una carta sumamente importante para cada uno de nosotros como cristianos. Una carta que hemos de estar evaluando lo que es nuestro cristianismo frente a las mismas escrituras. Una carta que se nos es muy útil para cada uno de nosotros, el hecho de que tengamos una correcta interpretación sobre los principios de nuestra fe cristiana, los fundamentos, las bases bíblicas que hemos de tener cada uno de nosotros en este estudio de la Palabra de Dios y con respecto a estas grandes bases y principios bíblicos de puntos doctrinales. Estamos estudiando esta carta con un deseo prioritario y ante todas las cosas es con que Dios sea glorificado también por medio del estudio de la palabra y por medio de la predicación de la palabra de Dios, entendiendo y llegando a comprender en nuestros corazones que queremos predicar lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando del Evangelio del Reino de Dios y no está hecho para suplir nuestras necesidades como muchas de las veces se enseña o se malinterpreta, sino que aún mismamente nuestras propias necesidades están para poder glorificar a Dios, que es quien realmente satisface nuestra alma. Creo que vivimos unos tiempos donde hay mucha escasez de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, y creo que nosotros como cristianos una de las cosas que ha de motivar nuestras vidas y ha de llevarnos hacia adelante con el deseo de nuestros corazones para que Dios sea glorificado es con la predicación del evangelio del reino de Dios. El evangelio no es la buena noticia de que Dios me da mucha importancia a mí o a ti, ¿verdad? Sino que el evangelio es las buenas nuevas de que aún siendo enemigos, aborrecedores, blasfemos e hijos de ira, como nos enseña la palabra de Dios, pues fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Eso lo podemos ver mismamente como el apóstol Pablo lo enseña en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, los versículos del 8 al 10, donde me gustaría leerlo. Creo que son textos muy importantes en lo que lleva relación con lo que estamos leyendo. Y el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es algo grandioso, ¿verdad? Esto cuando nosotros nos apropiamos y tenemos la interpretación correcta de esta gracia sublime, de esta inmensa misericordia que Dios nos está brindando a todos los hombres en esta tierra, pues no nos queda más que poder con gratitud aferrarnos a ello, dar gracias a Dios y poder entender que esta es la buena nueva que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces hemos de entender esto, no es, ¿verdad?, del Evangelio, no es la buena noticia de que nosotros somos quienes tienen valor o lo que realmente nos está dando mucha importancia a cada uno de nosotros, no. Son las buenas nuevas de que aún siendo enemigos y aborrecedores, ¿verdad?, aún siendo blasfemos e hijos de ira, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es algo importante que entendamos porque estamos predicando el Evangelio del Reino, ¿verdad? Estamos hablando de lo que merece verdaderamente gloria y honra, y es Dios, y es por medio de su palabra que nosotros queremos glorificar a Dios en este lugar donde nos encontramos en estas tardes y donde deseamos que Dios nos guíe por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y por medio de su santa palabra, para que seamos instruidos y para que también nos dé esa palabra sazonada, ¿verdad? Esa palabra siempre con una claridad y una revelación del cielo a nuestras propias vidas por su Espíritu, para que nosotros podamos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como el apóstol Pablo enseñaba también a Tito.
Entonces es algo importante de lo que estamos viendo cuando estamos predicando la palabra de Dios, y estoy plenamente convencido, y cuanto más medito en ello en estos últimos tiempos, creo que hemos de estar predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, lo que tiene que ver verdaderamente con el reino de Dios, lo que Jesucristo predicó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, lo que enseñó que predicase sus discípulos, los apóstoles, lo que predicaron los primeros padres, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, lo que es la predicación de un verdadero cristiano que ha sido enseñado conforme a la verdad que está en Cristo. Es el evangelio del reino de Dios. Esto es algo necesario. Hoy hay muchas enseñanzas, muchos puntos doctrinales que no tienen que ver con lo que verdaderamente es la enseñanza del evangelio del reino de Dios. Entonces sabemos y entendemos, ¿verdad? Mismamente nos enseña también David en un cántico suyo, nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y dice: y acrisolada la palabra de Jehová. Dice que escudo es a todos los que en él esperan. Pero en cuanto a Dios, hemos de saber que es perfecto, es su camino. Estamos en las cosas eternas, estamos en lo que es perfecto, estamos en lo que Dios nos está enseñando, estamos en su palabra. Necesitamos escudriñar y estudiar su palabra, la palabra de Dios. Dice que escudo es a todos los que en él esperan. Necesitamos tener esta seguridad, saber que Dios es nuestro Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Que tengamos esta convicción, como también tenía el salmista: tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Que todo cuanto deseemos y todo cuanto realmente valoremos y lo más apreciado en nuestras vidas se llame el nombre de Dios en nosotros. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? Saber que somos verdaderamente hijos de Dios. Recuerdo algo que dijo Robert Murray M'Cheyne, un escritor y un predicador del siglo XIX, que murió muy joven, pero dejándonos un legado muy importante y muy rico en lo que el Espíritu Santo enseñó y ministró a su propia vida. Y él decía lo siguiente en cuanto a un versículo que viene en la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, versículo número 19, cuando Juan nos enseña: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, él decía sobre esta primera parte de este versículo 19 de la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, sabemos que somos de Dios, y la referencia que él hacía en cuanto a este texto, él decía que esto es lo más importante que uno pueda decir de sí mismo, ¿verdad?, en esta tierra. O sea, si hay algo importante que verdaderamente nosotros podamos decir de nosotros mismos, creo, y estoy de acuerdo con lo que él decía, ha de ser esto: saber que somos de Dios. Si estamos en Cristo Jesús, si nuestras vidas han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo, si nosotros hemos acudido a Dios en arrepentimiento y en fe, si Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Como decía David: si tú eres mi Señor, verdaderamente también en nosotros debe haber esta enseñanza, este deseo en nuestros corazones, que no haya para nosotros bien fuera de Él. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho con lo que es la verdad de nuestro cristianismo y con lo que es el agradecimiento de lo que nos está ofreciendo Dios por su palabra, por la predicación del evangelio del reino de Dios. Sabemos que somos de Dios. Esto es lo más importante que se puede decir de uno mismo en esta tierra con respecto a ser propiedad, ¿verdad? Eso significa que hemos sido comprados, rescatados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos sus hijos, pero ¿sabemos que verdaderamente somos sus hijos? ¿Es apreciado esto en tu corazón y en mi corazón? ¿Es una verdad? ¿Es algo de lo que estamos convencidos? ¿Que verdaderamente Él es nuestro Padre? ¿Que nosotros somos de Dios? Y aun cuando nos enseña el apóstol Juan: y el mundo entero está bajo el maligno, gracias damos a Dios que hemos sido rescatados por su pura misericordia, por su grande amor que Él ha tenido para con nosotros, porque su gracia para con nosotros no ha sido en vano. ¿Para qué? Para que nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, ahora tengamos también este ministerio de la reconciliación y podamos rogar también a los hombres en esta tierra que se arrepientan y crean en el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Creo que esto es lo que somos llamados por la palabra de Dios, a predicar el verdadero evangelio del reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio, dijo Jesucristo. Esta fue la predicación de Juan el Bautista, y esta debe ser también nuestra enseñanza: guiar a los hombres por la palabra de Dios a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad?
en la persona de Cristo delante de Dios el Padre. Y claro está, sin la obra, sin la ayuda del Espíritu Santo, esto es imposible. Pero por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Dios, esto es lo que los hombres deben de escuchar, esto es lo que nosotros tenemos que predicar, para que pueda decir, como decía también el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, ¿verdad?, sino de la simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces estamos hablando de la simiente incorruptible, ¿verdad? Estamos siendo sembradores, que estamos sembrando la palabra de Dios, la semilla, la palabra de Dios, y deseando que caiga en esa buena tierra, ¿verdad? Que oya, que entienda, que pueda oír, entender, que produzca, que dé fruto, y que haya un corazón recto con el deseo de seguir glorificando a Dios el resto que nos quede en nuestras vidas aquí en esta tierra, ¿verdad? Bien, pues yo creo que estamos en un punto también donde pasamos al capítulo número 2 en el estudio de lo que estamos estudiando en Romanos. Acabamos con el capítulo número 1 y nos encontramos ahora en el comienzo del capítulo número 2. Y bueno, estuvimos hablando algo creo que extenso y bien detenidamente, porque es lo que queremos saborear, queremos sacar el máximo jugo posible a las mismas escrituras, tener una interpretación correcta, tener una buena aplicación a nuestras vidas. Y claro está que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a nuestras vidas. Necesitamos que sea Dios quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que verdaderamente nosotros podamos entender y comprender y saber lo que Dios nos ha concedido, y tengamos una correcta aplicación, es decir, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Deseamos que Dios nos ayude, nos dé la fuerza por su Espíritu, para que lo que estamos aprendiendo sea algo que también deseemos y practiquemos y ejercitemos en nuestras propias vidas por medio de su santa palabra en nosotros. Queremos ser hacedores de Dios, porque esto es verdaderamente lo que nos hace ser verdaderos hombres de Dios, aquellas personas que aprecian, ¿verdad?, aquellos hombres que valoran la palabra de Dios, y que no simplemente es una profesión, un estudio de un concepto teológico de Dios, sino que queremos vivir a Cristo, queremos predicar en Cristo, queremos hablar de Jesucristo, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos en el Evangelio del Reino de Dios. Entonces estamos aquí en este capítulo número 2, donde nos encontramos en esta tarde, y donde, como siempre, es en un breve resumen, pero muy breve resumen de lo que es una pequeña introducción al libro de Romano, haciendo énfasis sobre algunos puntos principales, algo de lo que nos ayuda, y creo que ha de seguir ayudándonos a cada uno de nosotros, es poder dividir estos 16 capítulos que trae el libro de Romanos en 3 partes importantes, ¿verdad? Decimos que la primera división, o la primera verdad, es la verdad doctrinal, que es los 8 primeros capítulos. Estamos hablando de verdades doctrinales desde el capítulo número 1 al capítulo número 8. Encontramos grandes principios doctrinales, como bien nos enseña en su palabra, como es referente al pecado, a la ley, a la fe, a la gracia, a la justificación, a la santificación, a la adopción, al juicio, a la identidad con Cristo y a la vida en el Espíritu, ¿verdad?, que es lo que nos encontramos en el capítulo número 8, y algo tan necesario entre medio del pueblo de Dios: la vida en el Espíritu, vivir, andar en el Espíritu, ¿verdad? Ser poseído por el Espíritu Santo, ser gobernado por el señorío de su palabra, por el señorío de Cristo, por la guianza de su Espíritu, y podamos estar viviendo y hablando lo que mismamente Dios nos enseña por su palabra y a través de su Espíritu Santo en nuestras propias vidas, para que sea lo que estemos ejercitando y llevando a cabo cada uno de nosotros como cristianos en este tiempo. También nos encontramos en los capítulos del 9 al 11, que sería la verdad dispensacional, o sea, esto es referente a lo que tiene que ver con la exclusión temporalmente de los judíos y la inclusión de los gentiles, y podríamos decir, bueno, ¿para qué? Pues para formar una sola iglesia en lo que ha sido en el corazón de Dios, en el eterno plan de Dios. Y nosotros encontramos esto en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romano. Y luego tenemos una tercera división, una tercera parte, que es la verdad práctica.
Y estos son de los capítulos del 12 al capítulo 16, donde si bien ahora tenemos una verdadera interpretación doctrinal sobre estas verdades doctrinales, ahora tocaría, ¿verdad?, practicar la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando desde un comienzo, y entonces nos encontramos con lo que es ejercitar, con lo que es llevar a cabo la enseñanza de Dios en nuestros corazones, para que sea practicada, ¿verdad?, para que sea vista también por otros hombres en esta tierra, por otras personas que necesitan a Cristo, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Jesucristo mismo enseñaba en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo número 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, que esto sea una gran verdad también en cada uno de nosotros como cristianos. Y luego estuvimos estudiando también, y creo que es importante que sepamos algo sobre el escritor, ¿verdad? El escritor del libro de Romanos, sin duda alguna, lo tenemos en el versículo número 1 del capítulo número 1. Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces también estuvimos estudiando sobre el escritor, quien es Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, pues al apóstol Pablo se le atribuye 13 epístolas a lo largo de lo que es el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros, pero 13 específicamente se le atribuyen al apóstol Pablo. La Biblia se compone de 66 libros, 39 es el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Ahora, vemos que la primera y segunda carta de Tesalonicenses es escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad?, en un tiempo cronológico del 50 al 51 después de Cristo, y donde su tema principal es la escatología, es para corregir los conceptos equivocados que había en Tesalónica con respecto también a los temas escatológicos o futuros de la venida de Cristo. También tenemos la primera y segunda carta de Corintios. Gálatas y Romanos más o menos están en el 54-57 después de Cristo, y el tema principal de estas cartas era la justificación por la fe, es decir, la defensa contra los judaizantes. Tenemos también lo que es Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios, que está escrita en el 61 al 63 después de Cristo, más o menos, donde el tema principal es la cristología, es decir, la defensa contra las perversiones gnósticas acerca de la persona de Cristo. También es llamada las cartas del cautiverio, porque el apóstol Pablo la está escribiendo desde la prisión de Roma. Y luego tenemos la primera y segunda carta de Timoteo y la carta de Tito, en el 65 al 68 después de Cristo, donde el tema principal de estas cartas es la exposición y tratamiento de problemas de carácter eclesiástico, es decir, lo que se está viviendo, los problemas que está viendo en la iglesia de Cristo. Y esto es importante, ¿verdad? Estas 4 divisiones de epístolas paulinas, de las 13 que se le atribuye, es importante que tengamos también un concepto panorámico de lo que nos está enseñando referente a la vida del escritor, del apóstol Pablo, de esas 13 cartas que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Entonces siempre es bueno que sepamos, a la hora de estudiar un libro de la Biblia, es importante que tengamos algunos puntos importantes y recordatorios en cada uno de nosotros. O sea, es importante estudiar la vida del escritor, como bien hemos dicho, los motivos por el cual se escribe, el tiempo, el lugar, el propósito panorámico, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos quiere enseñar por medio de dicha carta o dicho libro. Entonces vimos que del escritor es algo muy, muy rico lo que nosotros podemos ver en lo extenso de las mismas escrituras. Y vemos que Pablo, llamado Saulo de Tarso, antes de convertirse, era un hombre estrictamente religioso, pero sin ser un verdadero cristiano. Él no era cristiano, él no conocía a Cristo, ¿verdad? Era un hombre sincero, pero engañado por la religión. El grande, como bien se le llama, que es el sinónimo del nombre de Saulo, el grande, que tenía que ser pequeño, que es lo que significa Pablo. Pablo relata su conversión en 3 puntos importantes en el libro de los Hechos, como es en el libro de los Hechos capítulo 9, en el capítulo número 26, y creo, si no me equivoco, el otro es capítulo número 22. Él relata su conversión al rey Agripa en el 26, donde destaca algo importante, y es que él no quiso ser rebelde a la visión celestial, a lo que Dios le había mostrado. Es importante ver cuando estudiamos la vida del escritor, en este caso la vida del apóstol Pablo, donde cuando él escribe desde la prisión de Roma en una de sus cartas del cautiverio a la iglesia de Filipos, en el capítulo número 3,
Pablo está hablando de su testimonio y en cuanto a la carne, como judío que era, ¿verdad? Un hombre circuncidado al 8º día de nacer, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley decía que era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia de Cristo. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, instruido por uno de los mayores eruditos judíos que había en aquel entonces, que era Gamaliel. Pero bien sabemos también que el apóstol Pablo es convencido por el Espíritu Santo. Jesús se presenta a él tiene una visión de Cristo y Pablo puede decir: yo soy el primero de todos los pecadores. Cuando Pablo escribe a Timoteo en el capítulo número 1 de su primera carta, del 12 al 15, podemos ver estas grandes palabras que el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos que esto es muy importante, que entendamos lo que nos está enseñando la palabra de Dios, referente también al escritor, en este caso del apóstol Pablo. Entonces estamos dedicando estas tardes para poder estudiar la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma, y es una carta sumamente como hemos dicho y reiteramos nuevamente, importante, ¿verdad? Imprescindible en nuestro cristianismo. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Hay un escritor que me gusta mucho, que se llamaba Tozer, y él decía lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y esto es algo de lo que nos podemos cada uno de nosotros acoplar y preguntarnos en nuestras propias mentes. O sea, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, ¿qué es? Porque eso es lo más importante de nosotros. Es una gran verdad también de lo que él decía en un libro que personalmente ha sido algo que a mi vida edificó mucho, que enseña sobre los atributos de Dios y se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él decía: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo más importante de nosotros, ¿verdad? Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo, cuando enseñaba los deberes del cristiano, ¿verdad? En el capítulo número 12, en el versículo número 1, nosotros podemos ver la gran importancia que tiene también estas palabras y que Pablo enseñaba y dirigía a los cristianos en Roma con respecto a los deberes que tenemos también como nosotros, como hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego, decía el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esto es lo que yo creo que también es importante de decir una vez más a la hora de que estamos invitando, ¿verdad? Y creando, si de alguna manera podemos decir, esta sed en ti que estás oyendo en esta frecuencia, en esta radio de Radio Luz a las Naciones, por internet, por radio, que haya este deseo profundo en tu propia vida de escudriñar la palabra de Dios. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante. Nosotros necesitamos, por tanto, una renovación en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos, como también nos enseña aquí el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, a no conformarnos a los deseos de este siglo, sino a ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos en este tiempo que estamos viviendo nosotros como cristianos en esta tierra, cuál sea la buena voluntad de Dios. Esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Cuál es la agradable y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Esto es algo importante en nuestras propias vidas. Ha de ser algo que reiteremos y que hagamos con ímpetu esta declaración cada vez que Dios nos permite, por su gracia y por su misericordia, poder anunciar el evangelio del reino de Dios. Y estamos ahora en esta clase, como hemos dicho, que es la clase número 55, y donde nos adentramos en el capítulo número 2, y donde seguimos estudiando y viendo lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que juntos estamos queriendo estudiar y llegar a concretar, la claridad con la que la palabra de Dios nos enseña y la interpretación correcta que necesitamos de su Espíritu Santo a nosotros para que nos ayude y entendamos y comprendamos cómo poder estar obedeciendo a su palabra. Entonces, bueno, ya hemos acabado, como dijimos, las clases que preceden a esta, lo que es el capítulo número 1,
Y ahora avanzamos hacia adelante con el capítulo número 2. Y algo que hemos visto y que destaca en el capítulo número 1 que vimos es la culpabilidad de los gentiles. Es decir, nosotros vimos en el capítulo número 1, del versículo número 18 al versículo número 32, donde específicamente, de una manera bastante explícita y clara, el apóstol Pablo nos está llevando a una buena comprensión de lo que es la culpabilidad de los gentiles. Vimos estos 21 pecados que son aquí enumerados en estos versículos en referente al texto original griego, y haciendo énfasis el apóstol Pablo con este perfil del hombre gentil. Ahora, podemos recordar brevemente cómo algo de seguir teniendo en cuenta es el gran énfasis que el apóstol nos está transmitiendo con respecto a la situación del hombre delante de Dios. Bueno, el hombre delante de Dios, ¿cómo es que nosotros vimos y estuvimos estudiando? Vimos de una manera bastante clara que es culpable y cómo se encuentra sin excusa, ¿verdad? Esto es algo que nos enseña la palabra de Dios en el capítulo número 1, versículo número 20, de modo que no tienen excusa. Esta es la situación en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Ahora, esto indudablemente incluye a gentiles y a judíos y no excluye a ningún hombre, ¿verdad? Es importante, como el apóstol Pablo nos enseña repetitivamente en distintos versos a lo largo del mismo libro de Romanos, algo que ha de enfatizar y comprender lo que verdaderamente nosotros necesitamos comprender, y es lo que Pablo enseña a los romanos en el capítulo 3, versículo número 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo, en estos capítulos, antes de que nosotros podamos ver a partir del capítulo 3, en el versículo número 20 en adelante, o del 21 en adelante, el apóstol Pablo tiene un objetivo y tiene una dirección que el Espíritu Santo le está llevando a llevar en su cometido, ¿verdad? Y es que el mundo entero quede bajo el juicio de Dios, que tanto judíos como gentiles puedan comprender y podamos entender que estamos bajo condenación, que somos culpables y estamos sin excusa. Es por eso que en el capítulo 3 también, en el versículo número 9, la Biblia nos enseña ese que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es una pregunta, ¿verdad? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, mira, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, en lo personal, creo sin duda alguna que el apóstol está mostrando ante claras evidencias que el judío también está sin excusa delante de Dios. No solamente el gentil, ¿verdad? Como nosotros hemos podido ver y comprobar y estudiar en el capítulo número 1, sino que ahora el apóstol Pablo está tratando con los judíos, ¿verdad? Con los de su raza. Hemos podido ver y estudiar de una manera, digamos, exhaustiva la culpabilidad de los gentiles en el capítulo número 1, pero de la misma manera es una gran verdad lo que veremos a continuación en cuanto a esta culpabilidad de los judíos. Desde el versículo número 1 del capítulo número 2, nosotros podemos ver que Pablo nos declara la misma condenación sobre los judíos hasta el capítulo número 3, versículo número 8, prácticamente, donde está llevando a tanto judíos y gentiles, ¿verdad? Para que podamos ver lo que hemos visto en el versículo número 9 ante esta pregunta, que pues, o estas preguntas, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Es importante que entendamos que el Dios de la Biblia está haciéndonos ver que todos, judíos y gentiles, estamos bajo condenación y bajo la ira de Dios. Y a menos, esto es algo que hemos de tener en cuenta y algo de lo que forma parte de la predicación del reino de Dios. Y a menos que reconozcamos esta gran verdad y nos arrepintamos, nunca podremos ser salvos. O sea, necesitamos acudir a Dios en arrepentimiento y en fe. Necesitamos tener a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es la pregunta que hemos dicho, ¿verdad? Que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo. Bueno, pues en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y mira que dice en el siguiente versículo, en el versículo número 10. Como está escrito, no hay justo, dice, ni aún uno. Bueno, Pablo está basando el contexto del capítulo 3 en el versículo número 10 al versículo número 18
del libro de los Salmos, como es en el Salmo 53 o Salmo 14, donde fue escrito cronológicamente 1000 años antes de Cristo, también sacado del libro del profeta Isaías, donde tiene una cronología de 750 años antes de Cristo, concretamente en el capítulo 59, y tampoco ha de ser algo nuevo para nosotros, como tampoco lo fue para el apóstol Pablo en sus días. Pablo, lo que está escribiendo aquí en estos versículos, es una referencia sacada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los rabinos, ellos citaban textos de memoria del Antiguo Testamento y lo llamaban haraz, que significa ensartar perlas. Y lo que Pablo está haciendo aquí con estos textos repetitivos sacados del Antiguo Testamento es precisamente esto, ¿verdad? Son haraces, haraz. Estaban ensartando perlas, ¿verdad? Y esto era algo que hacía como una costumbre los rabinos judíos, ¿verdad? Citaban textos de memoria del Antiguo Testamento y sin duda alguna Pablo era un maestro de la ley, era fariseo, era un hombre conocedor de la ley de Dios, de las Escrituras, y esto estaba bien grabado en su mente y creo que como nunca ahora entendiéndolo en su corazón. Cuando Pablo está escribiendo que los cristianos en Roma, muy posiblemente desde Corinto, al final su tercer viaje misionero, Pablo tiene un enfoque totalmente diferente a como hasta entonces él había tenido memorizado estos textos en su mente. Ahora es ejercitado, ahora Dios ha traído luz a su mente, a su corazón, a su espíritu. Dios ha alumbrado los ojos de su entendimiento y la predicación del apóstol Pablo está siendo llevada a cabo ahora bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin duda alguna esto lo estamos viendo a lo largo de su conversión. Después de que Pablo se convirtió en adelante. Entonces, yo sé que hay algunos que discrepan también en cuanto a este pasaje, el capítulo número 2 en adelante, haciendo referencia y enfatizando la opinión personal, haciendo ver que aquí no se hace referencia a judíos, sino a gente moralista, con pretensión de rectitud, sean judíos o sean gentiles. Bueno, aunque no es descartado, lo personal yo no descarto esto para nada tampoco, también quiero dejar mi opinión con respecto a esto, y es que creo que sin duda alguna, por lo que puedo ver las mismas Escrituras y con la claridad que a mi propia vida ministra el Espíritu Santo por medio de ella, defiendo más el principio de que Pablo está haciendo referencia a los judíos específicamente, aunque como bien hemos de saber, bíblica y contextualmente, que no importa, ¿verdad? Si somos judíos o gentiles. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo la misma condenación. De ahí la claridad del versículo número 1 del capítulo número 2. Por lo cual, mira cómo empieza, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, nosotros vimos en Romanos capítulo número 1, versículo número 20, se nos enseña que los gentiles no tienen excusa, como hemos visto, y en el capítulo 2, verso número 1, en el texto que estamos estudiando en esta tarde, también podemos ver que los judíos tampoco. Y esto es lo que hemos de aceptar como enseñanza escritural con respecto a la doctrina de la universalidad del pecado. Entonces, la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia nos enseña mismamente en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo número 12, dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, nos enseña la palabra de Dios, dice, pecaron, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algo de lo que nos hace culpable a todos los hombres. La palabra pecaron se escribe en el tiempo aoristo, ¿verdad? Que se emplea para describir una acción momentánea en el pasado o un evento en la historia, pero que nos hace culpable de la misma manera. O sea, cuando Adán pecó contra Dios, de la misma manera nosotros somos constituidos pecadores. De la misma manera como cuando nosotros acudimos a Cristo, nosotros somos constituidos justos en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos como herencia el pecado de Adán y Eva en nuestras propias vidas. O sea, no somos pecadores simplemente por lo que practicamos, sino por lo que heredamos. Y lo que estamos practicando manifiesta verdaderamente lo que somos. Ahora, este es el pecado en nuestras vidas, como Pablo enseña a los cristianos en Roma. El pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, a consecuencia de este hombre que permitió el pecado, entró en el mundo, entró también lo que es la muerte, y así la muerte dice que ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, este ha de ser siempre un principio inviolable. Yo creo que esto es importante, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el pecado hereditario de Adán a todo ser humano.
esto es algo que entendamos, ¿verdad? Hay muchas objeciones, muchas conclusiones, muchas ideas erróneas en cuanto a la doctrina del pecado. Hemos de entender. Y Salomón escribía en el libro de Eclesiastés, 950 años antes de Cristo, en el capítulo 7, versículo número 20, ciertamente dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Más abajo nosotros podemos ver en el versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿verdad? Bueno, después que hemos visto esta breve introducción de lo que es el capítulo número 2, donde predomina por excelencia el tema principal, que es el juicio de Dios sobre la conducta humana, ahora vemos que podemos dividirlos, para mí yo creo, en tres partes importantes, ¿verdad? Estamos viendo, vamos a ver, desde el capítulo número 2, del versículo número 1 al capítulo número 3, versículo número 8, la culpa de los judíos. Ahora, en los 5 primeros versículos del capítulo número 2, nosotros podemos ver que algo que predomina, que destaca, es el juicio, es de acuerdo a la verdad de Dios, ¿verdad? O sea, Dios nos está enseñando aquí en su palabra el justo juicio de Dios, pero el juicio, hay tres cosas importantes que nos está enseñando en este capítulo número 2, y los 5 primeros versículos nos enseña que es de acuerdo a la verdad de Dios. Otra parte que tiene que ver con el juicio es de acuerdo a las obras de la persona. Y eso lo tenemos en el mismo capítulo, que es el capítulo 2, versículo del 6 al 16. Y otra tercera, que sería el juicio es de acuerdo al Evangelio de Cristo, lo tenemos en el capítulo número 2, desde los versículos del 17 al 29. Y todo ello nos ayuda a tener una mejor comprensión y nos trae una ayuda a nuestras mentes para poder entender de una manera más concreta y más clara de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios referente a lo que es el juicio de Dios, en este caso concretamente también para la culpabilidad de los judíos. O sea, Pablo está queriendo hacer entender a los judíos que también, de la misma manera que los gentiles, son culpables delante de Dios y que también está sin excusa. Bueno, en el versículo número 1, como siempre, leemos el versículo en 3 versiones. Una sería la Reina Valera del 1960, la otra sería la Biblia de las Américas y la otra sería el Interlineal griego español por Francisco Lacueva. La Reina Valera del 60 dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En la Biblia de las Américas dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y en el Interlineal griego español por Francisco de la Cueva dice: por lo cual sin excusa eres, oh hombre, todo el que juzga, porque en lo que juzgas al otro, a ti mismo condenarás, porque las mismas cosas practicas que el que juzgas. Bien, mira, en este capítulo vamos a considerar la situación de los judíos. Ya hemos visto con precedencia que al igual que los gentiles como hombres son también pecadores, los judíos se consideraban a sí mismos libres de la culpabilidad condenatoria del pecado. Ellos se consideraban libres del juicio de Dios, por cierto privilegio que Dios mismo les había dado. Pero la verdad es que esto de ninguna manera les deja exento del juicio. Pablo está haciéndoles ver que ellos son igualmente responsables por su pecado delante de Dios. Es por eso que el apóstol les hace ver que los hombres no serán juzgados por lo que solamente aparentan, sino por lo que son realmente, ¿verdad? Hemos de entender este principio, como hemos dicho antes. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo como nuestro único Salvador. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Al ser todos pecadores, todos necesitamos a Cristo, y sin duda alguna nosotros podemos ver lo importante que es para el apóstol Pablo llevar a los judíos también al mismo punto que llevó a los gentiles.
también están sin excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿verdad? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces yo creo que es importante lo que Pablo está haciéndoles ver aquí, que ellos igualmente también son responsables por su pecado delante de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les hace ver que los hombres no serán juzgados, como hemos dicho, por lo que ellos intentan aparentar, por sus apariencias, por ciertos privilegios, no, sino por lo que son realmente en lo profundo de su corazón. Porque tienen la herencia del pecado de Adán y Eva también en sus vidas, como todos los seres humanos. En una ocasión Jesús les dijo a unos judíos que habían creído en él, y Jesús dijo lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos le respondieron, ¿verdad? Eso viene en Juan capítulo 8, versículo 31-32. Y en el 33 dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú esto? Seréis libres. Mira, era tal el engaño, ¿verdad?, que los judíos tenían en sus propias mentes, este engaño mal conceptuado de lo que tenía que ver con ciertos privilegios que sin duda alguna Dios se lo había dado como nación de Israel, como pueblo escogido de Dios, como una nación que verdaderamente fue escogida por Dios, como fueron los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y el nombre de Jacob fue cambiado el nombre a Israel, y estas 12 tribus, que es la repartición de la tierra prometida de Canaán, de lo que nosotros podemos ver y entender que es Israel. Ahora, es verdad que Dios ha dado ciertos privilegios, y eso nosotros lo podemos ver también en los capítulos del 9 al 11, cuando hablamos de la verdad dispensacional, que el apóstol Pablo enseña también, ¿verdad? En el capítulo número 9 nosotros podemos ver como en el versículo número 3 en adelante dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es una gran verdad. Esto es un privilegio que solamente fue otorgado a la nación de Israel, ¿verdad? Y aún mismamente, como nos enseña el apóstol Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo vino de una de las tribus de Israel, de Jacob, de una de las 12 tribus, y es de la tribu de Judá. Y todo esto es una gran verdad, pero lo que es otra gran verdad, lo que verdaderamente Pablo quiere hacerles entender también aquí a los judíos, es que ellos también se encuentran sin excusa delante de Dios. Y a menos que conozcamos la verdad de Dios en la persona de Cristo, ¿verdad?, no seremos libres. Por eso Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, es algo también bastante erróneo de lo que ellos también tenían como una paupérrima conclusión, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, estuvo bajo varios imperios siendo esclavo físicamente, aunque Jesús está haciéndole ver que aquí está hablando de la esclavitud del pecado. Necesitaban igualmente ser libertados, ser liberados de la esclavitud del pecado. Y esto solamente puede ser por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Hemos estado metiéndonos en esta introducción del capítulo número 2, haciendo un breve recordatorio de lo que hemos dejado en el capítulo número 1, y estamos adentrándonos en el versículo número 1 del capítulo número 2 en cuanto a lo que tiene que ver con el juicio de Dios para también con los gentiles, para que todos estén sin excusa, como enseña el apóstol Pablo, tanto gentiles y judíos, todos están sin excusa delante de Dios. Continuaremos en la siguiente clase en este versículo, en el versículo número 1 del capítulo número 2, y donde concretaremos y acabaremos con la exposición de este versículo, deseando ver lo que Dios nos puede hacer ver solamente por medio de su Espíritu Santo y a través del estudio de las mismas Escrituras. Muchas gracias, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa.